Muy buenas noches. Muchas gracias a quienes nos están viendo en vivo en este momento. El sitio empieza este año con unas charlas relacionadas con la potestad administrativa sancionadora, como les hemos anunciado ya. Y pues tenemos el privilegio de poder iniciar con la participación de la profesora doctora Blanca Lozano Cutanda de España, buena amiga de nuestro país, buena amiga nuestra y que ha aceptado muy amablemente pues iniciar este foro con una exposición en un campo que es de su conocimiento, con gran solvencia, lo ha venido tratando en la doctrina española y lo hemos seguido desde nuestro país. En este caso, vamos a iniciar con una, digamos, una exposición más de tipo conceptual, de derecho comparado también con relación a España, pero que como sabemos es muy familiar para el caso costarricense. Además, luego de esto vamos a tener varias otras exposiciones, estándares fijados por la Corte Interamericana a cargo de don Jorge Leiva, el procedimiento administrativo sancionador en la Ley General a cargo de don Marco Antonio Hernández, ambos coadministradores del sitio y que pues, gracias a ellos y a nuestro esfuerzo pues podemos consolidar esta nueva tanda de exposiciones. Luego tendremos la potestad sancionadora en materia de hacienda pública por parte de dos funcionarios de la Contraloría General de la República que muy amablemente, gracias a la gestión de la gerencia jurídica y de la señora Contralora, han aceptado participar. Luego el procedimiento administrativo sancionador en materia tributaria a cargo de doña Cintia Barca, jueza de lo contencioso administrativo. Luego, el procedimiento administrativo sancionador en materia ambiental a mi cargo, el procedimiento administrativo sancionador en materia de derecho a la competencia a cargo de la profesora María Lourdes Echandi Burdián y finalmente el principio de culpabilidad en el derecho administrativo sancionador que estará a cargo del profesor don Juan Ramón Fernández Torres, también español. Así que, como ven, hemos trabajado para poder consolidar una, eh, una actividad más que pues en este caso cubrirá el tema del procedimiento administrativo sancionador desde una perspectiva comparada, desde una perspectiva especializada en el caso nuestro y también atendiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pues, tan importante es en este tema. Así que pues estén atentos a todas estas actividades, todas serán los lunes a las 7 de la noche por medio de nuestro canal sin ningún costo y luego también podrán verlas en el canal de YouTube que, en el que tenemos el repositorio de todos los videos. Así que empezaríamos el día de hoy agradeciendo a la profesora Blanca Lozano, que es catedrática de Derecho Administrativo en la Universidad CUNEF en Madrid, es consejera académica del despacho de abogados Gómez Acebo y Pombo y además magistrada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero sobre todo amiga nuestra, a quien le agradecemos muy amablemente su muy amable aceptación de participar. Sabemos que está en medio de una tormenta en Madrid todos estos días y además confinada, pero bueno, eso son buenos momentos para poder compartir el conocimiento que ha ido acumulando a lo largo de su muy productiva carrera académica. Así que muchísimas gracias, Blanca, por la participación y la audiencia es toda tuya. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo, y muchas gracias por invitarme a este seminario y a esta interesante iniciativa que habéis tenido, ¿no? Gracias a esta herramienta, ¿no? Como se dice el refrán, no hay mal que por bien no venga, que nos ha facilitado la cuarentena y el estar recluidos, y ahora nos podemos comunicar con mucha facilidad a través de telemáticamente. Sí, acabamos de pasar una tormenta, la tormenta del siglo en Madrid, de la nieve, y ha sido, bueno, no estábamos preparados, pero al mismo tiempo ha sido muy hermoso.
Bien, pues yo voy a hablar de, como has dicho, de un tema de mi especialidad, que son las sanciones administrativas, a las que dediqué mi tesis doctoral hace ya bastantes años, y que siempre son un tema de actualidad, siempre están en la actualidad. Primero voy a empezar contando un poco el marco jurídico regulador en España, que como comentaba antes con el profesor Aldo Milano, es bastante similar al de Costa Rica, pero nuestra evolución, bueno, ha sido distinta. El tema es que voy a pasar la diapositiva. El marco jurídico de la potestad sancionadora. Bien, en España, a diferencia de otros países europeos, la potestad de la administración de sancionar es muy antigua y se remonta mucho antes de la Constitución. De hecho, parte de la doctrina la veía con malos ojos, la posibilidad de que la administración sancionara, porque se asimiló durante mucho tiempo a las llamadas sanciones de orden público, con las cuales se reprimía a los opositores durante la dictadura del general Franco. Pero en realidad, aparte de esta función, digamos, de represión de los opositores, las sanciones administrativas iban adquiriendo otra funcionalidad muy importante, que es la que aún tienen, que es la de procurar una mayor eficacia en la represión de determinados ilícitos de menor reproche social, cuya multiplicación hace imposible que puedan ser reprimidos con el sistema judicial. Hay un artículo muy conocido en España de los años 70 del profesor Ramón Parada, que se titula expresivamente La potestad sancionadora de la administración y la crisis del sistema judicial penal. El sistema judicial, por su lentitud, por su sistema de garantías, no puede dar respuesta a la represión, por ejemplo, de ilícitos en masa, como pueden ser las acciones en materia de tráfico, pero de muchas otras. Entonces, cuando se aprobó la Constitución en 1978, finalmente se consagró al nivel constitucional la posibilidad de que la Administración ejerza potestad sancionadora. La Constitución solamente dedica 3 artículos a las sanciones, lo cual es curioso, siendo como es una potestad pública muy relevante. Ahora volveré sobre ellos, pero antes quiero decir que incluso España fue era peculiar que la administración sancionara cuando en otros muchos países europeos, ateniéndose a un sistema más puro de separación de poderes, habían eliminado la posibilidad de las sanciones administrativas. Este era el caso, por ejemplo, de Alemania, de Francia o de Portugal. Sin embargo, estos países también se vieron afectados por el mismo fenómeno de multiplicación de ilícitos, sobre todo de ilícitos de menor entidad. Esto, bueno, se ha debido obviamente a la mayor intervención de los poderes públicos en todas las esferas de la vida política y social, con nuevos ámbitos de intervención, como puede ser la defensa de la competencia, la protección de los consumidores, el tráfico, la seguridad vial, la salud ahora, en fin, cada vez más. Todo esto hace que se multiplique la necesidad de reprimir las infracciones. Y esto dio lugar a que en estos países que habían sido más rigurosos en el respeto a la división de poderes y en el monopolio judicial para la represión, se empezara a reconocer la potestad sancionadora de la administración para los ilícitos menores, los que en Italia llaman los reati bagatellari, digamos los ilícitos bagatela. Pues bien, por lo tanto, en España se reconoce la potestad sancionadora y en los otros países que no la tenían se llevó a cabo prácticamente en estos años 70-80 un proceso de despenalización en que muchas infracciones que antes eran penales pasan a ser administrativas. Bien,
En España, como digo, teníamos ya la potestad sancionadora y la Administración la consagra en estos 3 artículos. Curiosamente, y lo digo porque tanto el profesor Aldo Milano como yo trabajamos también mucho el tema de la protección ambiental, de estos 3 preceptos, el 25 se dedica al principio de legalidad, el 9.3 se dedica a la irretroactividad de las normas sancionadoras desfavorables y el 45 es el único que reconoce la posibilidad de que la Administración sancione en un ámbito concreto de la actividad pública, que es la protección del medio ambiente. Se establece expresamente que para quienes infrinjan la normativa ambiental se establecerán sanciones, así como el deber de reparar los daños causados. Esto es muy significativo y, de hecho, la protección del medio ambiente es uno de los sectores donde más se ha desarrollado la potestad sancionadora. Pues bien, solo teníamos 3 preceptos y una legislación que empezó a ser dispersa. Y realmente nunca hemos llegado a tener en España, y lo quiero decir desde ya, un código de infracciones y sanciones administrativas. A diferencia también de otros países. En Alemania y en Portugal tienen codificada sus ilícitos administrativos y las sanciones, aunque luego, obviamente, como pasa con cualquier codificación, al final se rompen las costuras y hay infracciones que se escapan del sistema común. Pero en España nunca hemos llegado a aprobar un código como el existente en Alemania o en Portugal, no así en Francia no lo tienen tampoco. ¿Por qué? Bueno, probablemente pues por cuando se aprobó la Constitución del 78 las preocupaciones más importantes eran otras. Teníamos que construir un sistema democrático y el tema de las sanciones pues no preocupaba. Además, lo que ocurrió fue que esta falta de desarrollo, digamos, de unos principios sancionadores fue suplida por el Tribunal Constitucional Español y también por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. He de decir, el Tribunal Constitucional Español, la ley orgánica del Tribunal Constitucional, es de 1979. Pues bien, la segunda de sus sentencias, que es de 1981, de 3 de octubre de 1981, del Tribunal Constitucional, se dedica ya al tema de las sanciones administrativas. Y desde entonces les puedo asegurar que el Tribunal Constitucional no ha dejado de pronunciarse sobre los principios rectores, sobre las garantías del sistema sancionador. Por eso ha ido creando un cuerpo de doctrina que ha hecho innecesaria la codificación, que como ahora diré, se ha hecho parcialmente a nivel de legislación básica estatal, no en un código como tal, sino dentro de las leyes generales de procedimiento y de régimen de la Administración. Pues bien, esta primera sentencia del Tribunal Constitucional de 1981 se pronunció anulando una sanción, como no, era una de las sanciones que todavía quedaban llamadas de orden público, que tenían mucha carga ideológica y que era lo que, no sé si se conocerá también así en Costa Rica, en España llamamos una sanción de plano, sin seguir ningún procedimiento. Y en esta primera sentencia se anuló diciendo que la garantía de procedimiento es fundamental al ejercicio de la potestad sancionadora. Pero además, esta sentencia le sirvió al Supremo Intérprete de la Constitución para hacer una serie de disquisiciones muy interesantes sobre la potestad sancionadora de la Administración. Dice la sentencia que en un sistema donde rigiera estrictamente el principio de división de poderes, obviamente se tendría que garantizar el monopolio judicial penal en la utilización de la potestad represiva. Pero, sin embargo, por razones que tienen que ver con la eficacia de la punición de determinados ilícitos de menor desvalor y también con la inmediación en la represión, ello nunca ha sucedido y tampoco es aconsejable que así sea. Por otro lado, apela al propio reconocimiento por la Constitución de esta potestad para admitirla, pero siempre
con las necesarias garantías. ¿De dónde va a extraer estas garantías el Tribunal Constitucional y nuestro Tribunal Supremo? Pues en esto supongo que también ocurre igual en todos los demás sistemas jurídicos similares de derecho comparado, incluido Costa Rica, las extrae del sistema penal. Se considera que el ius puniendi del Estado es único y por lo tanto las garantías esenciales deben ser también comunes, sin perjuicio, y ello es como una coletilla que siempre añaden las sentencias del Tribunal Constitucional, sin perjuicio de la flexibilización de algunos principios cuando se trata del ejercicio de la potestad sancionadora. Por lo tanto, las garantías se van a extraer fundamentalmente del artículo 25 de la Constitución, que reconoce el principio de legalidad. Dice textualmente que no se podrá imponer ninguna sanción que no esté tipificada como tal en el momento de su comisión, no podrá ser sancionada ni penal ni administrativamente. Y luego también tiene un apartado interesante este artículo cuando dice que las administraciones no podrán imponer sanciones que ni directa ni indirectamente impliquen privación de libertad. Esto es una proscripción total de penas privativas de libertad impuestas por la administración, como ocurría antes de la Constitución. En el caso de impago de multas, estas van a estar completamente proscritas y al mismo tiempo, al decir esto, se está reconociendo la potestad sancionadora de la administración. Esto es lo que dice el artículo 25. Y otro artículo muy importante es el 24, que aunque no se refiere expresamente a las sanciones administrativas, establece las garantías del derecho a la tutela judicial efectiva. Pues el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la tutela judicial, el derecho al recurso, todas estas garantías, el derecho a un juicio justo, todas estas garantías se van a aplicar también a la potestad sancionadora, como decía, con ciertas modulaciones o flexibilizaciones. Y muy importante, cualquier infracción a las garantías derivadas de estos preceptos en el ámbito sancionador administrativo se considera como una infracción de derechos fundamentales susceptibles de amparo constitucional, porque tanto el artículo 25 como el artículo 24 reconocen derechos que tienen reconocida la vía del amparo ante el Tribunal Constitucional. En España hay un sistema de control de la constitucionalidad, entiendo que también similar al de Costa Rica, concentrado en el Tribunal Constitucional, pero solo se puede acceder por la vía de amparo para determinados derechos fundamentales, los reconocidos en los artículos del 14 al 30 de la Constitución, entre los cuales están el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de legalidad. Bien, pues por no extenderme más, porque ahora vamos a volver sobre estos principios, todas estas garantías que fue extrayendo el Tribunal Constitucional y en la que ahora nos detendremos un poco más, fueron luego reconocidas, incorporadas o, como decimos aquí, positivizadas en la legislación de procedimiento administrativo y de régimen de la administración pública. Ha habido 3 regulaciones, una del año 1958, otra del año 1992 y la ahora vigente, que son 2 leyes. Bueno, las conocemos como las leyes siamesas o las leyes gemelas porque se publicaron en el mismo Boletín Oficial del Estado de 1 de octubre de 2015. Son la Ley 39/2015, que regula el procedimiento administrativo común y, por lo tanto, dentro de ese procedimiento administrativo común incluye las especialidades del procedimiento sancionador, y la Ley 40/2015, que regula el régimen jurídico de las administraciones públicas, todo lo relativo a la organización de las administraciones públicas y contiene los principios generales, sustantivos, digamos, que rigen la potestad sancionadora. Esto ha sido criticado por los profesores
Bueno, yo creo que no es muy grave, pero el hecho de que se dividiera en dos leyes, una regulación que antes estaba en una sola, pues es verdad que a veces crea una mayor complejidad. Pero bueno, tampoco esto es muy grave y ha supuesto algunos avances en su regulación. Bien, continuando con, a ver, continuando con el sistema sancionador, viendo más en concreto cuáles son estas garantías, hay que decir que yo creo que esto es general a cualquier sistema jurídico que tenga reconocida esta potestad. Hay una tensión, yo he titulado así algún artículo, una tensión entre eficacia en la sanción y las garantías del presunto infractor. Esta tensión recorre toda la regulación del régimen sancionador y es la que genera más conflictos. Como ya he dicho, las garantías reconocidas por la jurisprudencia provienen de esa asimilación esencial del derecho penal con el sancionador administrativo, en cuanto son dos manifestaciones distintas del jus puniendi único del Estado. Ahora bien, hay modulaciones, hay flexibilizaciones. Vamos a ver un poco, abuela pluma, rápidamente cuáles son. El principio de legalidad, que se resume en el brocardo latino, nullum crimen, nulla pena sine lege, se aplica igualmente con alguna flexibilización al ámbito sancionador administrativo. Aquí quizás hay que hacer una distinción, porque dentro del principio de legalidad, el principio de tipicidad de lex certa se exige con bastante rigor por los tribunales. Es necesario que haya una norma jurídica escrita que reconozca el tipo de las infracciones y las sanciones aplicables. Esto se exige con rigor y se anulan con alguna frecuencia por los tribunales algunas previsiones excesivamente indefinidas de las conductas infractoras. Se han anulado, hay bastante jurisprudencia que anula, pero es verdad que hay una cierta tolerancia a veces con cláusulas que contienen las leyes, cláusulas finales para las infracciones leves, en las que después de tipificarse bien las infracciones en España y creo que también en Costa Rica, por imperativo además de la Ley 40/2015, dividimos las infracciones en muy graves, graves y leves. Pues bien, para las leyes suelen contener al final una cláusula de cierre en que dicen, primero tipifica las infracciones muy graves, luego las graves, y dice, y serán infracciones leves cualquier otra infracción de las disposiciones de esta ley. En esto hay una tolerancia por los tribunales, dado que se trata de infracciones leves y dado que sí se puede conocer la tipicidad acudiendo a los preceptos de la propia ley. Lo que no se ha admitido y a veces se ha anulado por el Tribunal Supremo ha sido cuando se dice, por ejemplo, cualquier otra infracción en materia de industria. Esto hay una sentencia que lo anula porque ¿qué es la materia de industria? Resulta difícil de delimitar, resulta difícil, viola el principio de seguridad jurídica y viola el principio de legalidad. Por otro lado está la segunda vertiente del principio de legalidad, donde sí se flexibiliza más, es la reserva de ley, entendida como ley, norma jurídica con rango formal de ley. Esto es así, ¿por qué? Porque en el derecho penal se admite no se permite más que la tipificación por ley, por norma con rango de ley, que además cuando afecte al derecho a la libertad, como son las penas privativas de libertad, tiene que ser una ley orgánica. La ley orgánica simplemente es que requiere una mayoría absoluta en una votación final sobre el conjunto del proyecto, una mayoría reforzada. Pues bien, en cambio, en la materia sancionadora administrativa se permite la colaboración reglamentaria. La propia Ley 40/2015
permite que se defina, se desarrollen y se complementen los preceptos legales siempre que los elementos esenciales de la conducta antijurídica queden perfectamente delimitados en una norma con rango de ley. Es decir, las normas del reglamento solo pueden introducir especificaciones o graduaciones en el cuadro de infracciones y sanciones determinado por la ley. Aquí, sin embargo, y creo que también ocurre en Costa Rica, se flexibiliza cuando se trata de la potestad sancionadora de los funcionarios de la administración sobre sus empleados públicos. Esto es algo tradicional y probablemente creo que bebemos de la fuente común francesa, de las llamadas relaciones de sujeción especial, que son las que tienen los funcionarios o los concesionarios con la administración, en las que se considera que hay una relación más bien interna y por lo tanto determinados principios de la potestad punitiva pueden ser modulados o flexibilizados. Uno de ellos es el de la reserva de ley. Se admite la colaboración reglamentaria, entre otras cosas porque también hay que tener en cuenta que la sanción más grave que se puede imponer con la potestad disciplinaria es la pérdida de la condición de funcionario, que en España impone el gobierno, ya sea el gobierno estatal, el gobierno de la nación o el gobierno de las comunidades autónomas. Y por lo tanto se considera que también revisten una menor gravedad y se permite su tipificación por reglamento. De hecho, los principios de la potestad disciplinaria están regulados en el Estatuto Básico de la Función Pública, aprobado por decreto legislativo, Real Decreto Legislativo de 2011, y el procedimiento sancionador a nivel estatal está regulado por una norma reglamentaria, por un Real Decreto de 1986. Ya está un poco desfasado y si a alguno le interesa conocer un poco más de la potestad sancionadora en la función pública, les recomiendo que consulte un muy reciente decreto autonómico regional de las Islas Baleares. Es un decreto de octubre de 2020 de la potestad sancionadora sobre los funcionarios de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. También, como se puede observar, un decreto. Por lo tanto, se permite esta flexibilización. Bien, el siguiente principio general, que no está reconocido en la Constitución, pero que el Tribunal Constitucional considera que se deriva del principio de legalidad, es el conocido como non bis in idem o ne bis in idem. Yo creo que debe existir también un principio similar, porque es común a todos los ordenamientos, y supone que, como dice la Ley 40/2015, no se pueden imponer, nadie puede ser sancionado con una pena y una sanción administrativa o con dos sanciones administrativas, siempre que sean por los mismos hechos con idéntico fundamento jurídico y realizados por el mismo sujeto. Así lo tenemos en el artículo 31 de la Ley 40/2015. Bien, ¿qué ocurre cuando una misma conducta puede ser sancionada con arreglo a dos o más leyes? Esto es muy frecuente en el ámbito de la protección del medio ambiente, porque un mismo hecho dañoso puede atentar contra la Ley de Protección de la Atmósfera o la Ley de Protección del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, etc. Pues bien, en estos casos hay un concurso de ilícitos que normalmente se resuelve aplicando la solución penal de imponer la sanción más grave prevista de entre las que prevé el ordenamiento, la más grave. Bien, hay otro tema muy interesante relacionado con el non bis in idem, es el relativo a qué ocurre cuando la administración está investigando una conducta y detecta que puede ser constitutiva de delito. ¿Qué ocurre entonces? Pues bien, en estos casos se da preferencia al enjuiciamiento por el juez penal
Tal como lo decía antes, el reglamento de procedimiento para la potestad sancionadora, aunque ahora se ha suprimido esta previsión de la ley 39, pero se sigue aplicando, se debe, lo dicen algunas leyes sectoriales, la administración debe suspender el procedimiento sancionador y pasar el tanto de culpa a la jurisdicción penal, al Ministerio Fiscal, para que investiguen y para que en su caso enjuicien la conducta. Solo una vez que se dicte sentencia, en el caso en que no haya condena penal, se podrá reabrir el procedimiento sancionador. Pero, y esto sí lo dice la Ley 40 de 2015, siempre se tendrá que respetar las determinaciones de la sentencia penal. Esto ha dado también lugar a muchos conflictos, como ya se podrán imaginar, y a una gran casuística. Bien, otro principio general, que sí está reconocido en la Constitución, ya lo he dicho en el artículo 9.3, es el de la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras desfavorables, que en la Ley 39 ha ampliado, porque antes decía que son irretroactivas, o sea, ha ampliado a cualquier tipo de infracción o sanción siempre que se apruebe una nueva legislación, ya sea que tanto si es más grave, por lo que se refiere no solo a la sanción, sino a la tipificación o incluso a la prescripción, se aplicará retroactivamente siempre que todavía no se haya cumplido con la sanción. Aunque ya haya una resolución sancionadora firme, si no se ha cumplido con la sanción, se aplica la retroactividad in bonus. En cambio, no se aplica, y esto lo dice el artículo, esto no lo dice la Constitución, pero lo dice un precepto de la Ley 39/2015, la retroactividad in peius. La retroactividad in peius, como sabemos, no se puede aplicar a una norma que agrave la respuesta punitiva, no se aplica a aquellas infracciones anteriores a su comisión. Esto es un principio también general en todos los ordenamientos jurídicos y es común con el ámbito penal. Es común con el ámbito penal. Bien, continuando, el sistema sancionador, continuando, hay otro principio que también es aplicable en el ámbito de las infracciones y sanciones, pero que no está reconocido a nivel constitucional, ha sido acuñado por la jurisprudencia, no sin problemas, y los problemas aquí continúan, que es el principio de culpabilidad. He visto que en otros países, no conozco el caso de Costa Rica, pero por ejemplo en Perú sí se admite la responsabilidad objetiva en materia sancionadora. En el sistema jurídico español está proscrita la responsabilidad objetiva y actualmente la Ley 40 de 2015 dice que se sanciona solo a título de dolo o culpa. Anteriormente la ley decía, la ley del 92, a título de simple inobservancia, y eso dio lugar a un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que corrigió y que dijo que en el ámbito sancionador administrativo rige el principio de la culpabilidad. Ahora bien, ¿hasta qué punto se aplica la culpabilidad en el ámbito sancionador? A veces esta discusión me parece que nos conduce a un punto difícil. ¿Por qué difícil? Porque debido a la tipificación de determinadas conductas que son, en las que se castiga, son infracciones formales o de mera actividad, en que sí basta con cometer una simple acción o omisión para que ello sea constitutivo de una infracción, el principio de culpabilidad en este tipo de infracciones de mera actividad tiene una escasa virtualidad. Les voy a poner un ejemplo. El que una empresa funcione sin una autorización administrativa o sin que se haya realizado la declaración de impacto ambiental. Aquí no sirven alegaciones salvo muy extremas, salvo que se alegue, por ejemplo, el estado de necesidad o
cualquier cosa extraordinaria, pero en general basta simplemente con carecer de licencia para que uno incurra en la infracción. ¿Por qué? Porque se presupone que esta actividad conlleva ya de por sí una actuación negligente. Un ejemplo muy cercano de todos los días lo tenemos en materia de tráfico. Y ojo, que en España también, no sé si en Costa Rica, puede ser constitutivo de delito, que es conducir sin el carnet de conducir. Conducir sin carnet es infracción administrativa o delito. Si se tiene un carnet que no es el adecuado, es infracción administrativa, y si se carece cualquier carnet, es un delito. O conducir excediéndose de los límites de velocidad. Son delitos que podemos, o infracciones que podemos llamar de peligro abstracto. Son infracciones de delito abstracto en el que el simple incumplimiento de las normas aplicables presupone de por sí una conducta negligente porque genera un riesgo. Evidentemente, en estos casos, el principio de culpabilidad no opera de la misma manera. Se ve reducido, como decía antes, a la posibilidad de alegar una causa de justificación. Las causas de justificación se toman en el derecho sancionador administrativo del derecho penal y son excepcionales. Pues el trastorno mental transitorio, el estado de necesidad, la legítima defensa, son muy extraordinarias. El error invencible, pero es muy difícil que al operador de una actividad económica se le reconozca un error invencible sobre el conocimiento de que tiene que tener una autorización. Por lo tanto, con esto quiero decir que el principio de culpabilidad, y esto pasa también cada vez más con el derecho penal, a medida que se generan este tipo se tipifican estos ilícitos de peligro abstracto, se ve de algún modo menoscabado. Bien, lo que sí conlleva este principio de culpabilidad es la necesidad también de que se aplique la proporcionalidad a la hora de sancionar. Y esto tanto por las normas que regulan las infracciones y sanciones, como por la propia administración a la hora de aplicar los tipos infractores. En la ley 40/2015 se establecen una serie de causas que modulan o criterios generales que se deben aplicar para graduar las sanciones, que luego a veces son, digamos, completados o desarrollados por las leyes sectoriales. Entre ellos, pues puedo citar, por ejemplo, la reincidencia, la naturaleza de los perjuicios causados, el grado de la existencia de intencionalidad, la persistencia en la conducta infractora. Estos son algunas de los criterios generales de modulación de las sanciones. Esto también, obviamente, tiene que ver con el principio de culpabilidad. Bien, encontrando ya las garantías procedimentales, ya he expuesto que hay una garantía básica, que es la garantía de que exista un procedimiento, que ahora lo reitera la Ley 39/2015, de 2015, no puede sancionarse si no hay un procedimiento. Por mínimo que sea, por ejemplo, estoy pensando que en materia de infracciones y sanciones de los funcionarios o infracciones disciplinarias, cuando se impone la sanción más leve, que es la amonestación, simplemente hace falta dar trámite de audiencia. Pero el trámite de audiencia nunca se puede obviar. Hay sentencias ya un poco antiguas, pero a mí me gusta mucho esa frase de nuestro Tribunal Supremo que dice que el principio que dice que la necesidad de la audiencia, que el trámite de audiencia es un principio casi sagrado, es un principio casi sagrado cuando se trata del ejercicio de la potestad punitiva. Pues bien, partiendo de que siempre tiene que haber un procedimiento, el procedimiento está regulado en España a nivel de legislación básica por la Ley 39/2015. Luego, cada comunidad autónoma puede desarrollarlo
para su ámbito por sus leyes, por sus propias normas, pero tienen que respetarse siempre los principios de la legislación básica estatal. Nosotros tenemos un complejo sistema regional, como sabrán todos aquellos que conocen algo del derecho español y de la organización del Estado en España, que realmente conduce, como yo le digo a veces a mis alumnos, a que más que un ordenamiento jurídico, en España parece que tenemos un desordenamiento jurídico entre la legislación básica estatal, las legislaciones de las comunidades autónomas, las leyes sectoriales y luego por encima las normas de la Unión Europea. Muchas veces el operador jurídico, los propios tribunales, el problema que tienen es que no saben qué norma aplicar. Pero bueno, una vez comentado esto, la verdad es que la ley básica siempre tiene que respetarse y en materia sancionadora, desde luego, siempre ha de respetarse. Y hay una serie de garantías que tienen que cumplirse. La segunda garantía, bueno, estaba hablando del trámite de audiencia, pero se me ha pasado antes comentar la separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándola a órganos distintos. Esto también se dice expresamente en la Ley 40-2015, a veces hago referencia a la Ley 40-2015, a veces a la Ley 39, porque como ya les he explicado, nos han dividido la regulación entre estas dos normas. Pues bien, esta separación que se da de un modo estricto en el ámbito penal, obviamente el órgano que condena no es el mismo que el que instruye, que es el órgano instructor, el juez instructor. Ahora aquí en España se quiere encomendar la función instructora a los fiscales, pero para ello tendrá que acometerse una reforma profunda del sistema de enjuiciamiento criminal. Esta separación radical que hay en el ámbito penal tampoco se da de la misma manera en el ámbito sancionador administrativo, obviamente porque la administración nunca va a ser un tribunal y porque dentro de una administración esta separación se cumple, basta para que se cumpla con que se encomienden a unidades distintas incluso dentro de un mismo órgano. Por ejemplo, nosotros tenemos una agencia tributaria que tiene encomendada la gestión y la inspección tributarias y basta con que sean unidades distintas las que instruyan y las que resuelvan para que se dé por cumplida este principio de separación. Luego está el principio de respeto a los derechos de audiencia y de defensa, al que ya había hecho referencia, que digo que los tribunales lo llaman principio inviolable y hasta sagrado. Pues bien, el primero es el principio, el derecho a ser informado de la acusación. El inculpado tiene que saber en todo momento qué es lo que se le imputa desde el primer momento, aunque obviamente al principio se le hará una imputación provisional cuando se abre el procedimiento, pero al final del procedimiento, una vez que ya se ha sustanciado el mismo, tiene que conocer lo que nosotros llamamos el pliego de cargos, que es la propuesta de resolución. Y ahí se le debe informar de cuáles son los hechos que se le imputan, cuál es su calificación jurídica y cuáles son las sanciones que se le pretenden imponer. ¿Para qué? Pues obviamente para que pueda defenderse en el trámite de alegaciones. Esto es muy importante porque en todos los demás procedimientos administrativos no se da la alegación final, no se hace en relación a la propuesta de resolución, sino que se hace una alegación final, el trámite de audiencia final, y luego se resuelve directamente. En el procedimiento sancionador, en cambio, se resuelve con base en la propuesta de resolución y a la vista de las alegaciones que sobre ella hace el presunto inculpado. Obviamente, hay un derecho a formular alegaciones que se extiende durante todo el procedimiento sancionador hasta el trámite de audiencia final. Esto es un derecho que se reconoce en cualquier procedimiento, no solo en el procedimiento sancionador. Es una de las garantías que reconoce básicas del administrado, que reconoce el artículo 54 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, la Ley 39/2015 o Ley de Procedimiento Administrativo Común. Se puede alegar y presentar documentos durante toda la sustanciación del procedimiento y al final
hay un trámite de audiencia, como decía, a la vista de la solución. Aquí ha habido algunos conflictos, incluso recientes, y yo he hecho una crítica reciente a una sentencia del Tribunal Supremo que era flexible con la posibilidad de que la resolución se aparte un poco de la propuesta de resolución. Bueno, siempre que responda a la misma calificación jurídica, se puede modificar la sanción. No, porque el inculpado tenía que haberse podido pronunciar sobre esa sanción que se pretendía imponer. Pero bueno, en materia de sanciones, infracciones, supongo que eso se da siempre. A veces damos un paso para adelante y otro para atrás o dos para atrás. Vamos avanzando lentamente, pero yo creo que inexorablemente hacia un sistema cada vez más garantista. El derecho a la presunción de inocencia, esto está garantizado por el artículo 24 de la Constitución para el proceso penal, pero se aplica igual para el proceso sancionador administrativo. Conlleva, obviamente, el derecho a una fase de prueba. La fase de prueba, que está regulada en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, puede abrirse o bien de oficio o bien, lo que es más normal, a propuesta del inculpado, del interesado, y es importante decir esto, solo se podrán rechazar por el instructor los medios de prueba cuando se compruebe que son manifiestamente improcedentes para la resolución del procedimiento. Tendrá que motivar por qué rechaza un medio de prueba, porque si este rechazo es injustificado y se demuestra que podía haber determinado la inocencia, esto supone la vulneración de un derecho fundamental, el derecho a la presunción de inocencia del artículo 24 de la Constitución, y por lo tanto puede conllevar la nulidad absoluta de la sanción impuesta y, en su caso, si no se la reconoce la Administración, podría recurrirse por la vía de amparo, agotar la vía judicial previa, preferente y sumaria, y luego ir en amparo ante el Tribunal Constitucional, porque se ha vulnerado un derecho fundamental. De igual modo ocurre cuando se vulnera el trámite de audiencia, porque también forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a alegar, al derecho a ser oído antes de la acusación, antes de la condena, perdón. Bien, las garantías procedimentales, ¿qué más podemos decir de ellas? Bueno, vamos a terminar con cuestiones actuales. Perdón. Aquí, las cuestiones actuales de la potestad sancionadora. Más o menos creo que hemos hecho un recorrido, creo que no me he dejado nada en el tintero sobre los principios que rigen el procedimiento sancionador. También quiero decir que en España, aparte de la garantía que supone el reconocimiento de los principios fundamentales en la Constitución, también, y eso yo estoy como juez ad hoc o suplente en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, España está adherida al Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos de 1950, el llamado Convenio de Roma, y eso nos obliga a respetar una serie de derechos que coinciden sustancialmente con los que reconoce nuestra Constitución, una serie de derechos y garantías fundamentales. Pero es interesante decir esto porque en el caso de que los tribunales españoles no garantizasen adecuadamente los derechos de los ciudadanos españoles, estos derechos que reconoce la Carta Europea de Derechos Fundamentales, el Convenio, Europeo de Derechos Fundamentales, una vez agotado todas las vías internas, incluida la del Tribunal Constitucional, puede demandarse al Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene su sede en Estrasburgo. Y España puede ser condenada por el Tribunal de Estrasburgo por incumplir los derechos del Convenio de Derechos Humanos, también llamado Convenio de Roma por la ciudad en la que se firmó. Esto no es algo raro. Y recientemente en materia sancionadora, y perdónenme si hago un excurso, pero es muy interesante,
ha habido una sentencia que yo he comentado en el último número de la revista de Administración Pública, la sentencia Sacchetti-Iglesias contra España, en que el Tribunal Constitucional ha condenado a España por no respetar el derecho a la doble instancia en materia penal, pero en relación a una sanción administrativa. Y ustedes dirán, bueno, si es en materia penal, ¿por qué se aplica a una sanción administrativa? Era una sanción en concreto de un tema de capitales, de exportación ilícita de capitales. ¿Por qué? Pues porque el Tribunal Europeo tiene una noción material de lo que es una pena criminal o una sanción penal y considera que aquellas sanciones administrativas que revisten determinada gravedad deben considerarse como penas a efectos de la aplicación de las garantías. Obviamente, si no, cada Estado determinaría por el nomen juris de sanciones aquello que quedaría excluido del convenio. Por lo tanto, cuando las sanciones administrativas son graves, importantes, se debe garantizar, de acuerdo con el Tribunal de Estrasburgo, la doble instancia. Problema, que en España actualmente no tenemos reconocida la doble instancia en el enjuiciamiento contencioso administrativo. Solo se reconoce para determinados actos administrativos, pero no para la generalidad y no para los más graves. Curiosamente, cuando una resolución administrativa es enjuiciada en primera instancia por los tribunales de las comunidades autónomas, los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, solo hay posibilidad de recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Pero, y este era el caso que se dio en el caso Sacchetti-Iglesias, resulta que el recurso de casación es un recurso extraordinario por razones muy limitadas que se dirigen más a la garantía nomofiláctica del ordenamiento que a la tutela judicial y no se considera como una vía de recurso a efectos de la aplicación del derecho reconocido en el convenio, en uno de los protocolos del convenio. Perdónenme este excurso, pero esto es interesante. Si alguno tiene interés, lo tiene en un comentario mío en la última revista de Administración Pública y un comentario del profesor Edorta Cobreros en la última revista vasca de Administración Pública, porque ha sido un trending topic actual en el derecho español, porque somos muchos los que nos dedicamos al derecho, los abogados que cuestionan que no exista una doble instancia, que te lo tengas que jugar todo a una sola carta. Entrar en el recurso de casación es dificilísimo. Y de hecho, por contarles una broma, con esta tormenta cayeron muchísimos árboles enfrente del Tribunal Supremo, hasta tal punto que había una fotografía impresionante del acceso completamente impedido al Tribunal Supremo por árboles caídos. Se han visto dañados el 70% de los árboles de Madrid y había un chiste que decía: ríanse ustedes del recurso de casación. Esto sí que es una dificultad para acceder al Tribunal Supremo. Bueno, pues terminado este excurso, para solamente señalarles de que tenemos un ámbito de protección superior a la Constitución en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el Tribunal de Estrasburgo, me centro ya, para no extenderme mucho más, en las cuestiones actuales de la potestad sancionadora en España. Bueno, una de ellas supongo que es común en todos los ordenamientos y por lo tanto también en Costa Rica, es el espectacular incremento de las sanciones administrativas y de su gravedad, de la gravedad de las multas. Se abusa de la potestad sancionadora, se abusa. Las cuantías de las multas son para las infracciones muy graves, alcanzan unas cuantías espectaculares, hasta tal punto que casi es muy usual, por ejemplo, en el ámbito de medio ambiente, que las infracciones muy graves se sancionen con multa de hasta 20 millones de euros, que ya es una cuantía importantísima. Incluso en muchos casos las cuantías son indeterminadas, porque, por ejemplo, en materia de autorización ambiental integrada o en materia de derecho a la competencia,
se le pone al sujeto infractor, a los operadores infractores, una multa que se calcula en función del beneficio obtenido por la empresa como consecuencia del ilícito, en un tanto por ciento del beneficio, o bien, como ocurre en derecho a la competencia, un tanto por ciento de la cifra de negocio. Esto puede, por lo tanto, alcanzar 100 millones, 200 millones, cuantías enormes. ¿Por qué son estas cuantías tan grandes? Bueno, esto se explica yo creo, por la responsabilidad directa de las personas jurídicas en el ámbito sancionador administrativo. Ahora también en España se reconoce la responsabilidad de las personas jurídicas en determinados ilícitos penales como los medioambientales. Pero en el derecho sancionador siempre ha sido así. Y además no es como en el derecho penal una responsabilidad que se añade a la de la persona física, sino que aquí es directa. Responde directamente la empresa, dispone directamente la persona jurídica que incurre en la infracción. Y claro, pensando en grandes empresas, para que las multas resulten disuasorias y ejerzan la función, que a mi juicio es muy importante, de prevención general, tienen que ser importantes, porque de lo contrario la empresa la va a computar en su cifra de negocios y le va a ser más interesante infringir la norma y pagarla. Por lo tanto, casi es necesario que sean elevadas las cuantías. Pero luego esto se ve, por otro lado, menoscabado, como ahora diré, por alguna de las otras novedades de nuestro actual derecho sancionador. Bien, las causas, ya como he dicho, es la responsabilidad directa y de la multiplicación de los ilícitos, también lo sabemos, es la intervención cada vez mayor en todos los ámbitos de la vida social y económica. También los riesgos que conlleva que estamos en una sociedad cada vez más tecnificada, donde es una sociedad como que se ha dado en llamar la sociedad del riesgo. Cada vez surgen más riesgos, los riesgos para la protección de datos. Actualmente tenemos en España una nueva ley de protección de datos del año 2018, la nueva ley de protección de datos, que se funda en un reglamento europeo de 2016 y que prevé unas cuantías también indeterminadas porque pueden ser proporcionales y muy elevadas. Creo que van hasta los 20 millones de euros. Pues como digo, protección de datos, digo cualquier otro tipo de riesgo, los riesgos para la salud o cualquier otros. Y también opino que no es como en tiempos pasados, como los años 70 u 80, que se esté llevando a cabo una despenalización. Ahora no es el fenómeno de la multiplicación de las infracciones administrativas, no se debe a una despenalización, porque se están al mismo tiempo reprimiendo penalmente las mismas conductas. Lo que hay es un incremento de la punición. Estamos ante un estado policial. Es que, en palabras de un compañero mío, Enrique Alonso, hay un océano de infracciones administrativas. ¿Por qué? Quizás también porque es una política muy fácil. Ante una situación que crea alarma, es muy fácil, pero también tiene un coste a corto plazo menos elevado, pero a largo plazo, a mi juicio, es gravoso, el decir, vamos a gravar vamos a penalizar esta conducta o vamos a agravar la penalidad de esta conducta que ha creado alarma social. Hasta tal punto es así que yo siempre cuento un ejemplo de hace unos años, del 2017, en que unos ataques, unos ciberataques a unas empresas que crearon bastante alarmas, a bancos y a empresas, y la respuesta del gobierno fue que se sancionará a las empresas que oculten los ciberataques. O sea, ya ni siquiera se buscaba a los hackers, que es más difícil, sino a las empresas que no reconocieran haberlo sufrido. En fin, es una solución fácil de política pública, pero no es una solución buena, por muchas razones. Ahora no nos da tiempo a hablar sobre ellas, pero
existe. Y bueno, la última razón que quería decir es que la propia Unión Europea obliga, cuando aprueba directivas, a que los Estados establezcan sanciones para los incumplimientos de sus preceptos. Y además, la propia Unión Europea sanciona directamente determinadas conductas. A ello voy a volver ahora. Bien, el segundo problema ya lo he comentado, por lo tanto voy a ir más deprisa, y es que muchas veces se sanciona penalmente hechos que ya están reprimidos por multas administrativas. No se respeta el principio de intervención mínima. Obviamente no se imponen las dos, la multa y la sanción administrativa, pero el hecho es el mismo. Y con frecuencia el criterio para delimitar cuándo se aplica una sanción administrativa, cuándo se aplica una pena criminal, no está claro. Así ocurre, lo he denunciado varias veces, en materia de los delitos medioambientales. En España se han ido agravando con el tiempo. Esto ha sucedido con carácter general. Hay países donde todavía están incipientes, pero se van agravando a medida que aumenta la conciencia social, y actualmente hay muchas personas en la cárcel en España por delitos medioambientales, incluso de ruido, incluso de contaminación acústica. Pues bien, el problema es que el 325 y siguiente, los artículos 325 y siguientes del Código Penal dedicados a los delitos ambientales establecen el criterio de la gravedad. Para afecciones sustanciales o para afecciones de especial gravedad se aplicará una privación de libertad o una multa penal. Pero esto es muy indeterminado y produce mucha inseguridad jurídica. Y hay muchas normas penales en blanco que remiten para completar el tipo. Por ejemplo, el 325 castiga a quienes con infracción de la normativa administrativa provocaren daños sustanciales a las aguas, a la atmósfera o a los recursos naturales. Daños sustanciales y con infracción de las normas administrativas. Esto es peligroso en manos de un juez penal que no tiene una especialización en la complejidad que reviste el ordenamiento administrativo. De tal manera que se puede dar la paradoja, y desgraciadamente así se da casos, de que se puede llegar a imponer, a sancionar penalmente una conducta que, si hubiera sido objeto de un procedimiento sancionador administrativo, no hubiera dado lugar a su sanción por la administración. Esto es un problema que no creo que sea común quizás con Costa Rica. Es un problema que está sufriendo la penalización de los ilícitos ambientales en España y algunos otros sectores del ordenamiento. Aquí tengo un artículo donde lo cuento, que lo pueden consultar en ese enlace, en el libro Memorial para la Reforma del Estado, en homenaje al profesor Santiago Muñoz Machado. Bien, otra novedad, pero esta positiva, es que se está consolidando en España por los tribunales la aplicación del llamado principio de buena administración como un nuevo paradigma, cada vez más invocado en las sentencias. Y este es un paradigma relativamente reciente porque proviene, bueno, tenemos un lío con los derechos fundamentales, porque aparte del Convenio Europeo de Derechos Fundamentales, en la propia Unión Europea hay una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que es del año 2, que se ha adquirido rango jurídico vinculante en el año 2009. Es una carta que se aplica solo a los 27 Estados miembros de la Unión Europea, mientras que el convenio de derechos humanos pertenece al ámbito del Consejo de Europa, al cual están adscritos 47 estados. Es más amplio. Estados como Rusia, como Turquía, participan en el Consejo de Europa, pero no obviamente la Unión Europea. Pues bien, en el ámbito de la Unión Europea, de los 27 Estados miembros que somos ahora, después de que Reino Unido la abandonara, pues se aplica la Carta y el artículo 41 reconoce el derecho a una buena administración. Este derecho eleva a un rango constitucional, entre comillas, porque tiene el mismo rango que el Tratado de la Unión Europea, el derecho a
que los asuntos sean resueltos por la Administración de manera imparcial y equitativamente importante, en un plazo razonable, porque esta es otra de las lacras de la Administración Pública Española y yo creo muy generalizada. Los procedimientos se prolongan en el tiempo. En el ámbito del procedimiento sancionador administrativo, esto no se produce por la institución de la caducidad, de que si se cumple el plazo máximo para resolver e imponer la sanción, caduca el procedimiento y no se puede sancionar. Si bien la ley del procedimiento administrativo español permite que se vuelva a reabrir otro procedimiento sancionador siempre que no haya prescrito la infracción que se le imputa al infractor. Esto está en el artículo 95 de la ley del procedimiento administrativo común. Pero aparte, donde no hay caducidad, es una lacra la tardanza de la Administración en responder. Pues bien, también se reconoce en este artículo 41, que quiero explicar algún precepto, el derecho al acceso al expediente, que lo reconoce también la ley de procedimiento administrativo común, pero también importante el derecho a que se motiven las decisiones. Obviamente toda resolución sancionadora tiene que ser motivado, pero ahora esto está garantizado por la Carta de Derechos Fundamentales y la motivación tiene que ser necesariamente suficiente. Pues bien, ustedes dirán, bueno, esto es un principio muy general, pero es un principio que, aunque en principio está previsto solo para las instituciones europeas, los tribunales españoles están aplicando también en la aplicación del derecho español y le están dando mucho contenido. Les digo aquí un comentario reciente mío, que está todo lo que les comento, los artículos que les comento están publicados online. Este es el Tribunal Supremo declara que no cabe dictar providencia de apremio, es decir, no cabe ejecutar un título de apremio de cobro de una deuda mientras esté pendiente de resolución un recurso administrativo. Si interponemos recurso contra una resolución desfavorable, la Administración no puede ejecutarla hasta que no resuelva este recurso de forma expresa. No se puede escudar en que ha resuelto por silencio negativo. Pues esto lo ha dicho una sentencia muy reciente de mayo de 2020, basándose, entre otras cosas, en el principio de buena administración de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Es cierto que en materia sancionadora esta imposibilidad de ejecutar la sanción hasta tanto en cuanto no se agote la vía administrativa sí que se reconocía ya, sí que estaba reconocida por la Ley 39/2015, por la Ley del Procedimiento Administrativo Común. Bien, y por último, como la última novedad general, y luego quiero hacer una breve reseña del tema de la pandemia, que no puede ser menos, la última cuestión de actualidad es que se están introduciendo en el derecho administrativo español una serie de instituciones y principios punitivos que provienen del derecho norteamericano, del derecho anglosajón, y que chirrían, no encajan bien con el sistema punitivo tradicional español, muy inspirado en los principios del derecho francés y del principio de legalidad de corte continental, en el que también se inspiran muchos países latinoamericanos, vía derecho español o vía directamente derecho francés. Pues bien, ¿cómo están entrando estas instituciones del derecho americano? ¿A través de las series de televisión? Sí, en parte a través de las series de televisión, no vamos a decir que no, que a todos nos gusta ver series de juicios y nos imbuimos, ¿no?, del tema de la transacción, por ejemplo. Pero vamos a ser serios. En materia de derecho sancionador están entrando por la vía del derecho de la Unión, que a su vez el derecho, sobre todo el derecho de la competencia, de defensa de la competencia, que a su vez está muy inspirado en el derecho norteamericano. Y es un derecho en el cual la Unión es uno de los pocos ámbitos, muy pocos, en los que la Comisión Europea tiene potestad sancionadora directa, y vaya si la tiene. Sanciona a los cárteles de las empresas europeas, sanciona los abusos de posición dominante, ha sancionado con multas millonarias a Microsoft, a Google, ha sancionado por muchísimas, también sanciona cuando hay prácticas colusorias. ¿Por qué?
porque la Unión no confía en que las autoridades de defensa de la competencia nacionales vayan a ejercer con eficacia esta potestad de control y supervisión de la competencia cuando se trata de sus propias empresas. Obvio, los países son proteccionistas, tienen una tendencia proteccionista. En Europa intentamos quitar las fronteras y por lo tanto es la Comisión la que vigila las cláusulas de restricción indebidas de la competencia cuando afectan a más de un Estado miembro. Y como decía, lo hace mediante normas que incorporan instituciones provenientes del derecho americano y que priman más la eficacia que las garantías. Priman la eficacia de la punición, el efecto disuasor y el cobro de las multas. ¿Qué instituciones se han inspirado en este derecho de la competencia europeo? Bueno, primero las hemos recibido a través de la Ley de Defensa de la Competencia y luego, en el año 2015, se han incorporado a la Ley del Procedimiento Administrativo Común, es la Ley 39, perdón, ahí pone 29, la Ley 39/2015. Pues son estas instituciones, entre otras. Bueno, para empezar, la enorme cuantía de las multas, que es ya general, como he comentado, pero especialmente en estos ámbitos de defensa de la competencia, porque se calculan, como he adelantado, en un tanto por ciento del volumen de negocio donde se cometió la infracción, de los años en los que se ha cometido la infracción. Por lo tanto, pueden alcanzar cuantías millonarias. Pero además hay otras instituciones que se han introducido con carácter general. Una es la delación, el delatar, la figura del delator y del beneficio del delator. Esto ahora se reconoce con carácter general para cualquier tipo de infracción que cause un perjuicio al patrimonio de las administraciones públicas. El denunciante, el delator, que delata una conducta en la que hayan intervenido varios, y delata a los demás, el primero que lo hace se ve exento por completo de la multa. Y el segundo, que aquí no lo he recogido, pero está en el artículo 69 de la Ley 39/2015, y el segundo, si aporta elementos determinantes importantes, va a ver reducida su multa en un 50%. Esto proviene de las multas a los cárteles. Y ahora se aplica a cualquier tipo de infracción en que son varios los que participan y causa perjuicios al patrimonio de las administraciones públicas. Otro tipo de institución de este tipo, que ya lleva muchos años, pero que ahora se ha extendido muchísimo más, es el pago en cuantía reducida. Existe también en la generalidad de los ordenamientos de nuestro ámbito jurídico y supongo que también en Costa Rica, el pronto pago, hay una reducción. Pero es que ahora, después de la ley de 2015, realmente el pago de cualquier tipo de infracción da lugar a una reducción del 20%. Y si además hay un reconocimiento de responsabilidad antes de que se inicie el procedimiento sancionador, la reducción alcanza el 40%. A mi juicio esto es excesivo. Es excesivo en la medida, por un lado, que disuade del recurso en exceso, aunque, ojo, no se impide recurrir en vía judicial, sí en vía administrativa. Pero si uno paga antes, normalmente no es para recurrir. Y tampoco se ha consolidado mucho todavía. Tenemos, por cierto, un caso entre manos sobre esto. Si cuando uno reconoce su responsabilidad y se reduce la sanción, después puede recurrir diciendo que no hubo culpabilidad. Esto es algo que hay un debate ahora jurisprudencial interesante. Yo creo que sí, que puede recurrir, no quizás por aquello que reconoció, pero por ejemplo porque se ha vulnerado el principio de proporcionalidad. Quizás no puede recurrir diciendo que no han existido los hechos y ya los reconoció, pero sí la proporcionalidad de la sanción o cualquier otro elemento de la multa que no hubiera sido objeto del reconocimiento de responsabilidad. En fin, esto es algo novedoso y que pone en tela de juicio la virtualidad o el efecto disuasorio preventivo de las infracciones y sanciones administrativas, porque de nuevo las grandes empresas, si saben que van a poder pagar con este descuento, van a tener menos cuidado en cumplir
con el ordenamiento que se quiere garantizar. Bien, y por último, ya para no extenderme más, quería hablar del problema de las multas impuestas durante el estado de alarma. Este está siendo un problema, pero como los problemas que tenemos entre manos ahora son mucho mayores, problemas de salud pública, los problemas de responsabilidad patrimonial ante la administración, por las posibles negligencias sanitarias y un sinfín de responsabilidades por el cese de actividad de los negocios, etcétera, etcétera. Este es un problema no menor, pero sí que ha pasado un tanto desapercibido. Y sin embargo, lo cierto, y ahí tienen las noticias, que los jueces actualmente están anulando 3 de cada 4 multas impuestas por incumplir el confinamiento. ¿Qué se refiere con incumplir el confinamiento? Pues se refiere al incumplimiento. Ha habido en España fundamentalmente 2 declaraciones de estado de alarma, del estado de excepción o de alarma llamado en España. Ha habido hubo una en marzo, que dio lugar a 6 meses de confinamiento estricto domiciliario, y después hubo una relajación, digamos que había que salvar el verano, una cierta relajación del verano que dio lugar, por supuesto, a un rebrote y a un segundo Real Decreto de octubre de 2020 que ha reinstaurado un estado de alarma a nivel nacional, pero en el que cada comunidad autónoma determina las concretas condiciones dentro de un marco general del Real Decreto, que aunque se llame Real Decreto, tiene rango no solo de ley, sino de ley orgánica, dado su carácter excepcional y dada su previsión por la Constitución y su previsión por la Ley Orgánica de 1981, reguladora del estado de alarma, de excepción y de sitio. Pues bien, en este segundo Real Decreto de alarma de octubre de 2020 se establecen también una serie de limitaciones a la movilidad y a la actividad económica. Ya no son tan estrictas. Durante la cuarentena no se podía salir de los domicilios, salvo por causas justificadas, por razones médicas o para trabajar o para ir a centros de enseñanza. En España se ha procurado mantener, en la medida de lo posible, tras un parón de unos meses, se mantiene ahora mismo la enseñanza presencial, y ahora lo que hay es un toque de queda que se permite que cada región lo module, pero hay un toque de queda que va variando de horario según haya mayor o menor nivel de infección. Ahora mismo en Madrid estamos en toque de queda a las 11 de la noche. Bien, pues ¿qué ocurre con quienes han incumplido, por ejemplo, salían a pasear cuando no se permitía? Sí se permitía, por ejemplo, pasear mascotas, pero no se permitía simplemente pasear. En España fue una auténtica reclusión domiciliaria de 6 meses. Pues bien, era sancionado, era multado. El problema es que el Real Decreto no tipificó, el Real Decreto de declaración del estado de alarma de marzo y el de ahora no tipifican las infracciones y sanciones, sino que simplemente dicen que se sancionará, aquí lo tienen, con la misma dicción, el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes será sancionado con arreglo a las leyes. No se dice qué leyes, pero la ley que se ha aplicado, por ser la más adecuada, es la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Y en concreto, la infracción grave de la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes cuando no sea delito. Si se utiliza la fuerza, si nos dan una orden, un agente de autoridad, y la repelemos con la fuerza, eso ya será un delito de coacciones. Si no se utiliza la fuerza, estamos ante una infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana, una infracción muy grave y, ojo, con multas importantes. La multa mínima es de 600 euros y la máxima puede alcanzar los 30.000 euros. Esto también se aplica, por ejemplo, a aquellos establecimientos, restaurantes o tiendas que no eran de primera necesidad y que abrieron sus puertas. Solo se permitían las farmacias, establecimientos de primera necesidad
y establecimientos de informática. Si una tienda de ropa abría, se le imponía una multa. Pues bien, ¿qué ocurría con estas multas? Pues que la tipificación es errónea. ¿Por qué? Porque fíjense que el precepto dice el incumplimiento de la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes. Luego, hace falta que haya una orden de la autoridad que sea incumplida, que sea desatendida por el ciudadano. No es el mero incumplimiento de las limitaciones establecidas por el Real Decreto, sino que en su caso la agente de la autoridad, el policía, le diga al ciudadano, usted no puede estar en la calle, váyase a su casa, y el ciudadano diga, no, yo voy a seguir paseando. A él sí se le podía imponer la sanción. ¿Qué pasa? Que se aplicó de otra manera. El Ministerio del Interior interpretó erróneamente, a mi juicio, porque era además contrario a su propio criterio, que bastaba con incumplir las limitaciones establecidas durante el estado de alarma para incurrir en esta infracción. Es decir, el policía o el agente de la autoridad que fuera directamente sancionaba. Usted está paseando, ¿dónde qué ha ido a comprar? He ido a comprar morcilla de Burgos. Bueno, esto no es algo esencial. Le pongo una multa. Bien, no podía hacer eso. Estaba actuando en contra de la tipificación, estaba infringiendo el tipo, porque tenía que decirle al ciudadano, vuélvase usted a su casa. Si el ciudadano no se volvía o el establecimiento no cerraba sus puertas, si había una desatención de la orden, entonces se podía sancionar. De hecho, la Abogacía del Estado emitió un informe en este sentido, es decir, hubo dos informes contradictorios. Yo me pronuncié en un artículo que tienen ahí en mayo, dándole la razón a la Abogacía General del Estado de que hacía falta una rebeldía, una desatención a la autoridad pública para que se pudiera sancionar y que si se quería sancionar por el mero incumplimiento había que acudir a alguna otro tipo infractor. Se podía haber utilizado, por ejemplo, la Ley de Protección de la Salud Pública, pero se optó por la Ley de Seguridad Ciudadana y por un tipo que no era acorde, a mi entender, con las conductas que se reprimieron. Bien, esto es muy interesante y ha dado lugar a muchos litigios, pero como les decía, ahora pesan sobre nosotros otras preocupaciones mayores, por lo que no se está debatiendo tanto en derecho administrativo sobre esto, sino más ahora mismo, pues la cláusula rebus sic stantibus en relación a las pérdidas económicas por la disminución de la actividad de los contratistas o de los concesionarios de la administración, las responsabilidades patrimoniales y un larguísimo etcétera. Bien, con esto termino un repaso, espero rápido, espero no haberme dejado muchas cosas importantes, pero es inevitable que sí, porque no hay tiempo para hablar de tantas cosas, daría lugar para todo un curso. Y ahora me parece que vamos a tener un coloquio o diálogo con el profesor Aldo Milano. Muchas gracias por su atención a todos. Muchísimas gracias, más bien Blanca, por tu exposición. La verdad es que ha sido maravillosa. Hemos podido atender pues los conceptos y las nociones y principios base de esta materia, que es la que vamos a desarrollar durante varias semanas, y la verdad es que ha sido muy por encima de nuestras expectativas esta excelente aportación. En realidad, bueno, como bien decís, al final podríamos hablar de esto sin fin, ¿verdad? Hay muchos temas que comentar, pero hay uno que a mí me ha venido llamando o dos que me han venido llamando la atención, y los tocaste en tu exposición. El primero es uno relacionado con el tema de el principio de, digamos, de qué tanto debe tipificarse una sanción o una conducta sancionable
y ahí, no sé si lo ves en pantalla, hay una norma en nuestro ordenamiento que está en la Ley Orgánica del Poder Judicial, la que rige a todos los funcionarios públicos en el régimen disciplinario, que es un ejemplo de algo que de algún modo a mí me incomoda porque como se puede ver en el texto del artículo 194, es podríamos decir, un cajón desastre. Se hace una tipificación, se establecen sanciones con algún grado de precisión, porque tampoco es que las normas, los artículos anteriores que menciona esa norma son muy precisos, pero luego se hace un cierre con una regulación que a mí me parece que está en el límite de lo posible, de lo viable constitucionalmente y jurídicamente, porque dice cualquier otra infracción, o sea, ahí entra lo que sea, o negligencia en el cumplimiento de los deberes no prevista será conocida a efecto de examinar si constituyen falta gravísima, grave o leve, con el objeto de aplicar el régimen disciplinario. Y para ello se tomarán como referencia las acciones señaladas en los artículos anteriores, que esos artículos lo que hacen es más o menos regular qué entienden por falta gravísima, por falta grave o falta leve. Entonces, a mí este tipo de normas que son relativamente usuales, me parece, como decía, que están en el borde, incluso a pesar de que se admita esa flexibilidad que se admite en los procedimientos disciplinarios administrativos, a pesar de esa admisión que nuestra sala constitucional la ha planteado, pues a mí me parece que ya esto es demasiado. O sea, aquí hay una libertad, un libertinaje casi del órgano sancionador para que cualquier infracción o negligencia pueda ser objeto de una sanción y además hasta podría ser gravísima. Dice la norma, una falta gravísima que acarreará una sanción igualmente grave. Entonces quería oír tu comentario sobre si esto pues sucede también en el medio español, si se ha debatido al respecto y si no, pues cuál es tu muy estimable criterio al respecto. Bueno, yo coincido contigo en que realmente este precepto vulnera el principio de legalidad en su vertiente de tipicidad, porque eso de cualquier otra infracción sin determinar, eso no pasaría en derecho español la criba del Tribunal Supremo o en su caso el Tribunal Constitucional, que ha anulado preceptos por falta de adecuada tipificación cuando no están predeterminados, porque dice, una cosa es decir cualquier infracción de los preceptos anteriores, cuando ya se está refiriendo a unos preceptos concretos, y otra es decir cualquier otra infracción. Yo antes comentaba que se anuló un reglamento que en desarrollo de la ley de industria decía cualquier otra infracción de en materia de industria, pero eso no es suficientemente preciso. Pues si eso no es suficientemente preciso, todavía menos lo es decir cualquier otra infracción sin precisar nada. Y luego también me parece que es muy grave porque dice que podrá, para las infracciones muy graves, graves o leves. No es que sea una infracción leve, e incluso le da al órgano sancionador una libertad absoluta para determinar si es una infracción grave, muy grave o leve, para tipificarla por su gravedad. O sea, hay varias cosas en ese precepto que vulneran la necesidad de lex certa, o sea, atentan no solo contra el principio de legalidad y tipicidad, sino también, obviamente, contra el de seguridad jurídica, ¿no? No se sabe que cualquier conducta puede ser sancionable. Esto no pasaría en España, no creo que pasara el control de constitucionalidad porque se declararía contrario si fuera por una ley al artículo 25 de la Constitución y si fuera por una norma reglamentaria a la necesidad de tipificación que establece la ley 40/2015. No está tipificado. No hay una suficiente concreción o predeterminación de las infracciones en ese precepto.
excesivamente vago y general. Correcto. O sea que coincido plenamente. No sé si eso está pendiente de enjuiciar o cómo está en vuestro derecho ese precepto. Pues es probable que vaya a ser objeto. Todavía no es el momento, pero estamos No se puede valorando. hablar. Sí, porque es una... Y lo que es lamentable es que se convierte en una práctica, ¿verdad? Porque de pronto hay una excesiva, a mi juicio, flexibilidad, en este caso del legislador, para pues crear, digamos que la posibilidad de sancionar cualquier infracción o negligencia, hasta incluso pudiéndola calificar, en ese caso ya el órgano decisor, como una falta gravísima, ¿verdad? Que acarreará una sanción de ese calibre. De modo que, pues, de nuevo coincidimos. El otro tema que me parece que de algún modo ha venido, digamos, evolucionando es el principio de culpabilidad, ¿verdad? Será la exposición de cierre de tu colega don Juan Ramón Fernández, buen amigo, que nos ha aceptado, como has visto, participar y bueno, por allá Rebollo Puig ha andado con ese tema también, lo ha estudiado, pero hemos visto una evolución y algo hablabas de esto con el tema del derecho a la competencia. De hecho, va a ser uno de los temas, pero hay otros campos, por ejemplo, en nuestro caso, y creo que igual España, consumidor, donde se habla de un tema ya de una responsabilidad objetiva y en el que nos interesa a ambos el tema ambiental, donde también uno podría pensar que ese principio como que ha ido cediendo en ciertos ámbitos y que de algún modo pues hay que ubicar su visa expansiva dependiendo de la materia en la que estemos. De modo que es una circunstancia que es importante precisar y me parece que el legislador debería tomar eso en cuenta y hacerlo con buena técnica, hasta dónde en esas materias el dolo, la culpa grave es exigible para poder sancionar y pues qué licencias podrían darse si se habla en esos ámbitos como está sucediendo de una responsabilidad objetiva. No sé si algún comentario tuyo al respecto Bueno, que en nos pueda España ilustrar. no se reconoce, no hay responsabilidad objetiva. Bueno, espero coincidir en todo con Juan Ramón, también tengo muy buena amistad con él. No, de hecho, como comenté, la ley anterior del 92 serán sancionables las infracciones a un título de simple inobservancia, y el Tribunal Constitucional se pronunció y dijo que no, que hacía falta culpa o dolo para poder sancionar administrativamente, pero, y eso es así, y de hecho, por ejemplo, en materia tributaria se anulan sanciones por falta de culpabilidad, porque, por ejemplo, la administración tributaria tiene el vicio, por ejemplo, de que cuando hace una comprobación y demuestra que hay un descuadre en las cuentas, inmediatamente abre un procedimiento sancionador, sin ni siquiera preocuparse si ha podido ser un error del contribuyente, sino que lo abre automáticamente. Cuando hace lo que nosotros llamamos una declaración complementaria, abre procedimiento sancionador. Y esto no puede ser así. Tiene que haber un principio de culpabilidad para que se abra el procedimiento sancionador. Y los tribunales han anulado muchas multas tributarias por esto. También en defensa de la competencia, porque en defensa de la competencia el problema es muy diferente, lo conoce muy bien el profesor Fernández Torres. El tema es que se opera con presunciones. Se opera con presunciones. Es muy difícil. También es verdad que es un ámbito en el que es muy difícil tener la prueba absoluta de los hechos. Hay unas presunciones. Todas estas compañías han puesto el mismo precio en la misma época. Aquí hay un cártel, pero no hay una prueba absoluta de que hubiera un cártel muchas veces. Entonces, esto da lugar, y luego, como decía, toda esta introducción de técnicas de la transacción, del acuerdo,
de que si tú delatas a tus compañeros te reduzco la multa. Todo esto va en perjuicio un poco de la culpabilidad también. Se está flexibilizando ese principio en favor de la eficacia, del cobro de la multa. Pero esto es un fenómeno, yo creo, generalizado, porque se utiliza la potestad sancionadora con una finalidad preventiva, disuasoria, y también el derecho penal. Y hay muchas, también es otro problema. El tema de las infracciones de derecho a la competencia es lo de la que opera con presunciones. Opera con presunciones y muchas veces casi que invierte la carga de la prueba y obliga a las empresas a demostrar que no incurrió en una infracción. Esta inversión de la carga de la prueba es gravísima. Es gravísima. Y luego están las infracciones de mera actividad que decía. Usted está funcionando sin autorización, multa. Ahí no hay nada, no hay culpabilidad. Es una infracción de mera actividad. Es que ahí ni siquiera hay un principio de prueba, ni hay que hacer una actividad probatoria. O la tenía o no la tenía. Entonces, todo esto está llevando a una, podemos decir, a una quiebra del principio de culpabilidad. Pero el Tribunal Supremo Español, yo rompo una lanza por él, porque en muchas ocasiones está anulando sanciones administrativas por falta de prueba de la culpabilidad o, por ejemplo, por denegación de las pruebas. Yo en el despacho mío, pero en el despacho mío hemos ganado temas de derecho a la competencia porque no se admitieron determinadas pruebas. Y basta con demostrar o un indicio de demostración de que de haberse admitido esas pruebas, esas cartas, esos correos, esos emails, podía haberse demostrado digamos, la inocencia de los inculpados. Y si esa prueba hubiera sido determinante y no se admitió, se anula la sanción. En fin, hay vías para luchar por la defensa del principio de culpabilidad, pero te reconozco, Aldo, que es un principio que está sufriendo con este derecho represivo que prima la eficacia. Prima la eficacia y el cobro rápido de la multa. También ese es otro problema, el pronto pago. Pronto pago, y hay otro tema también, que ya que hablamos del tema ambiental, yo defiendo que no sé si es en Costa Rica, se hará, probablemente sí, porque es un país muy avanzado en legislación ambiental, y es que las multas que se impongan por infracciones ambientales, esos importes recaudados se destinen a actuaciones ambientales, no ingresen las arcas públicas. Porque si no, hay una especie de desviación de poder, de utilización de la potestad represiva con fines recaudatorios, ¿vale? Y la administración, cuanto antes le paguen, mejor. Y no se trata de eso. Se trata de prevenir, se trata de reforzar un sistema de protección. Y el hecho, ya algunas comunidades autónomas lo prevén, el hecho de que la recaudación de un impuesto, también pasan los impuestos ambiental o de las multas ambientales, se destine a la protección, a la mejora, a la restauración del medio ambiente. Eso a mí me parece muy positivo, pero la Hacienda española es muy reticente a renunciar al principio de caja única. Es muy reticente. La nuestra igual, sí, el tema de la caja única lamentablemente impera también acá, pero sí, en realidad pues va uno notando ciertos espacios en los cuales el tema de la culpabilidad ha cedido y bueno, ambiental, consumidor, competencia, son algunas de esas evidencias. Bien, Blanca, agradecidísimo. Muchísimas Realmente, gracias. muchísimas gracias. Esto creo que va a ser de muchísimo provecho para nuestra audiencia, va a ser fuente obligada de estudio. Por cierto, les comento a la audiencia que vamos a poner oportunamente los links de las publicaciones para que puedan accesarlas. La bendición de las publicaciones electrónicas también nos ha acercado al conocimiento y pues ya que amablemente Blanca nos ha comentado sobre esos temas y además ilustrado de sus publicaciones en la materia para profundizar, pues vamos a incluir en el sitio
los links para que puedan tener acceso a esa información. Muchísimas gracias, muy agradecido de nuevo a nombre de los organizadores de este ciclo de conferencias, y el compromiso nuestro es que no será la última vez que te invitemos, por supuesto. Así que este año tenemos un ciclo de derecho ambiental que obviamente estarás invitadísima para que nos ilustres con tu conocimiento en este tema también. Muchas De nuevo, gracias. muchísimas gracias, Blanca, y será un hasta pronto entonces. Hasta muy pronto entonces. Adiós, buenas tardes, buenas noches. Gracias.